medidas de dispersión y ahora haremos una introducción a la varianza y a la desviación estándar. Y primero que todo hablaremos de la varianza, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medias alrededor de la media. Bueno, esto suena como en japonés. Vamos a ver obviamente ejemplos. Primero, pues en el video más que todo me voy a dedicar a explicar la varianza porque al final vamos a aclarar la desviación estándar y vamos a ver que tiene que ver mucho con la varianza. Simplemente es aplicarle una operación a la varianza. En este caso vamos a hacer este ejemplo. Se le preguntó las edades a 5 niños. Un niño tenía 5 años, 2 niños tenían 6 años, uno 7 y uno 8. Para esto pues la formulita es la siguiente. La varianza es la suma de todos los x menos el promedio. Entonces, primero que todo vamos a encontrar el promedio de estos datos. Acordémonos que el promedio resulta de sumar los datos y dividirlos en el número de datos, que se simboliza de esta manera. El promedio es la suma de todos los datos dividido en el número de datos. Vuelvo a decirles, algunos escriben x sub y es lo mismo. Entonces voy a hallar primero que todo el promedio. Entonces voy a escribir por aquí que el promedio de esos datos es igual a sumar los datos. Bueno, me voy a saltar un paso porque pues ya ustedes sabrán sumar, obviamente. 5 más 6, que es 11, más 6, que es 17, más 7, 24, y más 8, 32. O sea, la suma de los datos me dio 32. Acordémonos que este es el dato 1, el dato 2, o sea, x1, x2, x3, dividido en el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Que eso es 6,4. Este es el promedio, o sea que el promedio de las edades de esos 5 niños es 6,4 años. Voy a escribir por aquí mi resumen. El promedio es 6,4. Ahora sí vamos a hallar la varianza. Vuelvo a escribir la formulita aquí. Recordemos que como el ejemplo es tomando los datos como una población, es esta formulita, ¿no? De una vez voy a aplicarla. Miren que aquí dice la suma, ya les explico qué es esto. Abro paréntesis. Aquí dice el dato menos el promedio. Entonces voy a coger todos los datos y les voy a restar el promedio. Entonces el primer dato, que es 5, menos el promedio, que me dio 6,4, y eso lo elevo al cuadrado. Como aquí dice suma, quiere decir que tengo que a todos los datos hacerles esto y hacer una suma. Entonces el primer dato, a ese le sumo lo mismo con el segundo dato. El segundo dato, que es 6, menos el promedio al cuadrado. Le sumo el tercer dato, que otra vez es 6, menos 6,4 al cuadrado. El cuarto, 7, menos el promedio al cuadrado, y más el quinto, 8, menos el promedio al cuadrado. Esto se divide en ¿qué? Esta es la suma de esos paréntesis, digámoslo así. Eso se divide entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, dividimos entre 5. Ahora vamos a hacer las operaciones. Simplemente entonces aquí coloco que la varianza, se me ha olvidado decirles que esto se lee sigma. Bueno, yo lo estoy haciendo feito, pero ese se lee sigma, este símbolo, y en este caso sería sigma al cuadrado. Pero no quiere decir que es nada al cuadrado. Bueno, sí, es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces voy a realizar estas operaciones en la calculadora y lo que nos dé, voy a colocar todos los resultados acá. Entonces estas operaciones me dieron el primero 5 menos 6,4, y eso todo elevado al cuadrado es 1,96. El segundo 6 menos 6,4 y todo elevado al cuadrado da 0,16. Ahora ya hicimos esta operación dividido en 5. Ahora si hacemos esta suma en la calculadora, 1,96 más 0,16 más 0,16, eso da 5,2. Y ese resultado lo dividimos entre 5, y 5,2 dividido en 5 es 1,04. ¿Qué quiere decir? Que la varianza de estos datos es 1,04 años al cuadrado. Pilas que la unidad de la varianza, por eso también se escribe al cuadrado, porque es unidades al cuadrado. Entonces, como les decía, voy escribiendo mi resumen aquí. Varianza es igual a 1,04 años al cuadrado. Ya conocemos la varianza. ¿Por qué les dije que me iba a dedicar más a la varianza que a la desviación estándar? Porque la varianza da de hacer una operación a la desviación estándar da de realizarle una operación a la varianza. La desviación estándar no es nada más sino la raíz cuadrada de la varianza. O sea,
Como ya conocemos la varianza, simplemente lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada y me da la desviación estándar. El símbolo de la desviación estándar es sigma sin el cuadrado. ¿Por qué? Porque es sacarle la raíz cuadrada. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto, o sea, es la raíz cuadrada de 1,04 años cuadrados. No hay necesidad de escribir la unidad. Si hacemos esto en la calculadora, nos da que sigma es igual a 1,01 años. Entonces, la desviación estándar no es más sino coger este resultado que nos da de la varianza y sacarle la raíz cuadrada.